Mirad este video. Para pintar un retrato se necesita ignorar que estamos pintando uno. Y déjame te explico. El problema con pintar un retrato es darle mucha importancia a que se parezca a una persona. Que los ojos parezcan ojos y que los labios se miren como tal. Cuando en realidad tienes que hacerlo de forma diferente. Empieza por ignorar cualquier detalle. Deja de pensar que estás pintando una persona y empieza a ver las cosas más generales, sombras más marcadas y las luces más definidas. Recuerda, lo importante aquí es ignorar los detalles hasta haber hecho primero lo general. Para aplicar el color te recomiendo empezar con lo básico, simplificar los colores a unos cuantos y, de nuevo, no querer detallar, ya que lo que necesitamos aquí es contexto. Necesitamos poder tener una noción de cómo quedaría la pintura ya terminada sin siquiera terminarla. Una vez que las proporciones están bien hechas y has agregado un poco de contexto, ahora sí puedes enfocarte en zonas más pequeñas y detallar cuanto tú quieras. Yo recomiendo empezar con los ojos, porque siento que son la parte esencial en una persona. Luego, me gusta a mí continuar con la nariz y pasarme a los labios, y así con todo lo demás. Quiero recordarte que lo importante no es pensar en una persona, sino visualizar sombras, luces, colores generales y luego detalle. Puedes empezar practicando con cosas más sencillas. La regla es, deja de pensar y aprende a observar. En él se aborda la siguiente idea. Si te abstraes de la idea que tienes sobre los ojos, la nariz o la boca, y son solo formas abstractas descompuestas en elementos simples, te será más fácil llevarlos a cabo. Así te libras de la idea preconcebida que tienes sobre esos elementos, y te permites trabajar de una manera más objetiva, al desactivar el proceso de reconocimiento facial, que a veces omite inexactitudes al reconocer tu cerebro en la cara y obviar cierta información. Esto algunas veces mejora la plasmación de proporciones, errores de escala y el parecido, que podrían obviarse en el proceso realizado de manera normal. Esta estrategia está sacada de un libro de Betty Edwards, llamado Aprende a dibujar con el lado derecho del cerebro. Estrategias para aprender a dibujar de una manera no analítica y más perceptiva. Y es algo que han comentado mucho en algunos comentarios de mis vídeos, sobre todo a raíz de mostrar el TikTok de la chica esta. Muchas veces nos quedamos atascados en procesos de aprendizaje. No entendemos o no alcanzamos a averiguar cuál es el fallo que nos impide ir un paso más allá. A menudo la cosa es tan básica y evidente que no nos damos cuenta. Estrategias como voltear un retrato nos ayudan a progresar, no solo por una posible mejor plasmación en el proceso óculo-manual de dejar llevar la mano en otro tipo de formas, sino al racionalizar conceptos que no podemos abordar de una manera frontal. Por ejemplo, que tu cerebro, al no ser capaz de reconocer y configurar la forma de la cara por estar invertida, te ayuda a plasmar mejor, pues no está condicionado por un entendimiento rutinario que obvia información y que puede resultar en equivocaciones. Esto apela directamente a algo llamado sesgo de familiaridad, que es un proceso psicológico y cognitivo que nos hace preferir lo conocido sobre lo desconocido. Funciona también con la imagen. En mi opinión, es donde más evidente se hace, y por eso sentimos preferencia hacia cierto tipo de perspectivas, ciertos temas, ciertos tipos de cuerpo o ciertas maneras de fabricar la imagen sobre otras, que se nos harían más complicadas porque nos son ajenas a este principio de familiaridad. Al verlas menos o con menos frecuencia, se nos hacen más complicadas de comprender y de plasmar, más complicadas de entender, más complicadas de recordar con éxito. En resumen, al no poder encajar las formas con algo que ya reconocemos, por los sesgos que nos implica, trabajamos con otro enfoque invirtiendo la referencia. Así, cuando le vuelvas a dar la vuelta, se parecerá y te sorprenderás, provocando en ti además un impacto positivo, pues has trabajado sin pensar en ojos, en boca o en cara, y sin embargo el parentesco y las proporciones pueden acabar siendo mucho más precisas que de cualquier otra manera. ¿Por qué sucede esto? Porque sobre todo en el retrato, se evidencia que casi todo es una cuestión de proporción y de distancia. Esta estrategia está bien para aprender y quizá para cuando un retrato te está dando un montón de problemas y tienes que darle otro enfoque. A menudo existen otro tipo de estrategias, como por ejemplo el traspaso, las cuadrículas o el calco, por ejemplo, que te ayudan a dejar un retrato clavado de manera muy rápida. Estas son estrategias muy criticadas dentro de la comunidad amateur porque no demostrarían habilidad. Sin embargo, esta estrategia de voltear el retrato puede servir para darte otro punto de vista sobre cómo abordar un trabajo. Pero una vez estás metido en el retrato como medio o como una estrategia para ir un poco más allá, me temo que quizá ya no pueda servir. En el vídeo, el chico comenta que le damos demasiada importancia a que el retrato se parezca a la persona, y en mi opinión es de hecho lo único importante en un retrato, tanto que si no lo consigues puede significar un fracaso. Cuando trabajas sobre todo por encargo, mucha gente va a valorar de manera muy estricta que el retratado se parezca a la persona.
Y algunas veces pueden ignorarlo y aceptar el producto si se ven favorecidos. Pueden incluso valorarlo positivamente, como que le has dado tu toque al verse más bellos. Pero muchas veces lo van a criticar y cuestionar. Pueden llegar a rechazar pagarte si has hecho un retrato importante mal. Y la excusa de que es tu estilo o tu manera pues no sirve. Hay que ser serios, no todo vale. Yo hago mis propios experimentos con retratos y algunos quedan bastante bien, pero algunas de esas veces no se parecen a la persona y eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando hacemos un retrato estamos intentando plasmar la identidad de alguien. No su cara, no sus rasgos, no su parecido, su identidad, que está compuesta, ahora sí, por elementos superficiales, que son sus rasgos y el parecido que tenemos de esa persona en la imagen y en la memoria. Esto a menudo puede reflejarlo un gesto concreto, una mueca o algún atributo particular. A la hora de hacer un retrato no es solo copiar una fotografía, sino interpretarla, porque copiarla nos transmite esa idea de que como tú podría haberlo hecho cualquiera. Sin embargo, para hacer un retrato debemos entender las figuras básicas para comprender cómo funciona el rostro y entonces poder dibujarlo, porque si la tarea fuera solo copiar, no requeriría de habilidades. Al ver una foto se copia y ya está. Pero entendemos que para hacer algo bueno hace falta más, por eso debemos entender esas figuras básicas, identificarlas y que nos sirvan. Fijarse en los rasgos, comprenderlos, interpretarlos, observarlos y detenerse en que son definitorios de los rostros. No es una cuestión de copia, es una cuestión de comprensión. Se suele decir que como lo has copiado es una mera cuestión mímica, lo que le resta esfuerzo, lo que le resta su valor real. Por eso, aunque un retrato exitoso busca el parentesco, también reinterpreta la realidad. De ahí que algunos retratos un poco raros a veces gustan más que los que son muy correctos o que tienen un acabado hiperrealista. Como veis, el orden de los factores es contrario. Os voy a poner un ejemplo que seguro que habéis visto, si no es que habéis sido vosotros esa persona, el pintor de ojos. Seguro que habéis visto a compañeros en el instituto y otros flipados que iban así como de súper intensitos o de sensibles, dibujar ojos casi que enfermizamente. Y todo el mundo, ¡fua! Es brutal, cuánta sensibilidad, cuánto mundo interno. La intención de esa práctica novata es describir una parte muy expresiva del rostro, que es lo máximo con lo mínimo. Pero dibujan ojos y solo un ojo, porque lo difícil es dibujar miradas. Una mirada está compuesta por dos ojos, pero no son sencillamente dos ojos así, uno al lado del otro. Las miradas poseen una intención, poseen algo más que hay que captar, y eso es complicado. Si te abstraes de lo que haces porque serían solo formas, está bien para copiar o entender cómo cohesionan los elementos compositivos del rostro. Pero si tienes que dotar de algo más a ese trabajo, de algo propio, de una sensación o intención, esta estrategia ya no funciona. Muchas veces hay gente que va a valorar que introduzcas carga propia en tu trabajo, y eso algunas veces en el retrato pasa por restar parecido. Pero es extraño porque no se trata de restar como tal. El retrato se sigue pareciendo, lo reconoces, pero tiene como algo más. Eso es lo interesante. Ahí es donde se encuentra la calidad y es donde se diferencia un trabajo bueno de uno malo o uno bueno de uno del montón. Hay algo en esa mirada que describe a la persona, pero no sus rasgos o su parecido, describe su identidad, lo que nosotros entendemos que es el otro. Eso instintivamente reconocible se puede, de alguna manera, expresar, pero es difícil y lleva tiempo. Yo puedo entender y comprendo que personas que quieren transmitir una idea para que los demás aprendan, tiene que impactar y ellos tienen que sonar especiales. Internet no suele ser un lugar donde mostrar información buena. Es un lugar básicamente para captar atención. Y muchas veces esa atención debe ser captada con magia, con medias verdades o directamente con mentiras. Todo para que te quedes viendo a esa persona. El algoritmo funciona con atención, masa de visualizaciones y retención. Y para lograr ese estímulo hay que inventarse algo. Y es posible que información muy densa o demasiado compleja no sea del interés del visualizador. Por lo tanto, si digo que el retrato tiene magia, que es una disciplina que nos hace conectar, que plasma el alma de los demás, suena genial, suena a arte, a misticismo, a incomprensión, a horóscopo. Y eso a la gente le gusta, te da like y siguen pensando que el arte es una inaccesible conexión con lo espiritual y que no se puede acotar ni comprender porque es libre. Si queréis aprender a hacer un retrato bien, podéis utilizar la estrategia esa de darle la vuelta, que yo no la empleo, pero bueno, está bastante bien. Pero bajo ningún concepto, jamás, nunca pintéis
ojos, narices y bocas sueltos. No pretendáis entender la cara como un puzzle a desmontar y que si aprendéis a dibujar ojos por un lado, narices y bocas, ya solo tendríais que montarlo todo junto y a correr. Si alguien os dice, si queréis aprender a dibujar retratos bien, pintad ojos, narices, orejas y bocas y así luego sabréis hacer el retrato perfectamente. Bueno, pues ese es el peor consejo que os pueden dar. No se puede interpretar o representar la identidad de un todo por partes. No, es que el método tal dice que un tercio de tal y un tercio de no sé cuál y la línea y 5 centímetros. ¿Eso dice el método? Bueno, pues vas a hacer un retrato en contrapicado o un picado y a tomar por culo las mediciones. Esos métodos solo valen para hacer aburridísimos retratos frontales y con poca expresividad, que impactan mucho cuando estás empezando. Y claro, tú también quieres hacerlo y eso luego te afecta, porque luego todos te salen iguales y no sabes cambiar. Te confías y ya tienes miedo a hacer contrapicados, a hacer picados, a hacer 3/4, perfil, tal. Aprender a hacer retratos no consiste a aprender cómo encajar elementos individuales en un mapa, sino a comprender cómo todos conjugan. No sabes perfectamente cómo hacer la estructura de la nariz. No hagas narices, haz retratos completos. Porque cuando hagas un retrato, esa nariz que has practicado 1000 veces con un montón de formas geométricas y un montón de detallitos, no te va a encajar. Vas a intentar interpretar la volumetricidad, hacia dónde fugan las líneas, de esa composición geométrica de la nariz que está compuesta y te van a dar por el culo. Vas a tener el mismo problema siempre. Haz el retrato completo e integra ese elemento en una composición compleja. Y entonces a partir de ahí entenderás cómo se hace la nariz, que no puede ir sino sobre la boca y entre dos ojos. Ahí comprenderás cómo de verdad fugan las líneas, cómo se posiciona, qué tapa, cuándo tapa y cómo tapa, dependiendo de si es picado, contrapicado, 3/4, si es frontal. Porque si no, cuando te pongas delante de un retrato dirás, voy a aplicar todo lo aprendido dibujando ojos y narices. Y cuando te pongas dirás, ahí va, es que esta forma que venía en el tutorial no es la misma que la de la nariz que estoy intentando hacer. La estructura es distinta. Esta comisura de los labios no es igual, porque la que yo he aprendido en los labios no van así. Esta boca del retrato que estoy haciendo está como muy desdibujada, ¿no? Los labios no están perfilados, no están definidos y la estructura del tutorial pues no me funciona con esta. Y te darás cuenta de que habrás aprendido la nada, porque a lo que te vas a enfrentar no tiene nada que ver con lo que has estado aprendiendo. Muchas veces es mejor no representar en base a esquemas, sino interpretarla conforme la idea de lo que estás viendo. If you suck at portraits, try this. Don't start with the Loomis head. Just start with a graphically interesting shape and then reverse engineer Loomis into it. So you don't focus on form and rigidity at first, you really focus on just creative expression and then you reverse engineer form back into it. Of course, you need to have a good understanding of form and intuitive perspective and all of that, but this way will really open up your creativity and set you up for more originality in your characters. Esa magia del arte, en la que inducen muchas veces los que hablan de esto, no es una cuestión de musas, de inspiración o de alma, sino de decisiones creativas propias, arriesgadas y aplicadas de manera inteligente. Eso es esa magia. Muchas veces esa supuesta magia que tienen algunos retratos se encuentra precisamente en esa aportación propia. No es nada mágico ni especial. Y esas decisiones pueden incluso restar parecido o alterar un poco el resultado final, incluso deformarlo, ¿no? Son arriesgadas y sin embargo lo aproxima a la persona, o sea que no es malo. Obviamente hay que diferenciar cuando se trabaja para crear algo nuevo, cuando se trabaja para experimentar o cuando se trabaja por encargo o porque se está practicando una nueva manera o una nueva técnica. ¿Problemas que te puede dar esto? Pues sí, muchos. Todos, diría. El retrato es una de las disciplinas más complicadas. Uno de los fallos que más veo, y que a mí me pasa mucho, es una cosa que se puede ver en los logotipos, por ejemplo. En los logotipos o cuando estás haciendo imagen corporativa pasa que algunas veces cosas que están perfectamente alineadas se ven feas. Y cuando las mueves o las desequilibras es cuando se ven bien. Aunque no estén precisamente centradas, están visualmente centradas, ¿no? Se crea esa ilusión de que está desequilibrado, pero cuando tú lo ves equilibrado. Queda mejor y es visualmente más armonioso. Y es que a veces las cosas que están bien requieren de imperfección, de desequilibrio, de error deliberado. Eso las hace bien y las configura como hermosas. Por ejemplo, en este retrato que hice, en el dibujo a lápiz estaba todo muy bien alineado, pero una vez coloreado el ojo como que se subió un poquito. En estos retratos, por ejemplo, veis que cuando están a lápiz y de pronto saltan a color, como que algunas cosas en la cara se mueven un poquito. Muchas veces os puede pasar que por una cuestión de color, un dibujo perfectamente medido puede pasar a ser visualmente desequilibrado. Esto es porque al dibujar
dibujarlo estaba medido, pero al rellenar con color se produce un pequeño desequilibrio en cómo percibimos las masas de color, que ocupan más espacio que las líneas, y a veces pueden crear un poco de deformación visual porque modifican ligeramente las distancias pese a que todo siga en su sitio. Para solucionar, ¿qué podemos hacer? Pues prever ese fallo y saber que con los colores o con las formas que vamos a trabajar se pueden producir esas pequeñas deformaciones que al final pues pueden arruinar el resultado. Es obvio que al empezar en el retrato pues los primeros trabajos te van a salir mal y que cuando hayas entendido bien cómo conjugan las formas te vas a centrar en el riguroso estudio concreto de las partes del rostro, porque cuando ya comprendas lo que tratas y tengas unos resultados querrás más descomponer la nariz, los ojos, los labios, la boca, saber cómo funciona la estructura del cráneo, todo para que en tus próximos trabajos puedas refinar al máximo los resultados. Pero en mi opinión, desde el principio, hacer las cosas cada una por su cuenta no te va a ayudar y nunca te van a encajar. Harás ojos, pero no miradas. Harás bocas, pero no sonrisas. No sabrás cuadrar las proporciones con elementos que has comprendido de manera individual, dispersos. Y en el retrato todo es proporción, todo es distancia. Más vale el espacio que hay entre los ojos para describir un rostro que los ojos en sí mismos, o la distancia del arco de Cupido con la base de la nariz. No, es que el método tal me dice que esto mide. Olvida el método. La gente no encaja en el método. Habrá frentes enormes, narices gordas, mentones retraídos, pómulos angulosos, irregularidad, asimetría, que sencillamente no encaja en distribuciones matemáticas para distribuir la forma de la cara. Cuando quieras inventar un personaje y trabajar de memoria, para un cómic, para una novela, por un encargo, para cualquier otro proyecto, ahí ya sí, ahí puedes utilizar el método que quieras y aprenderás cómo visualizar, cómo construir figuras desde la imaginación y sin referencia. Y ahí quizá unas mediciones pues sí que te podrán servir, pero para lo demás yo creo que no. En mi caso, por ejemplo, yo ni siquiera soy un buen retratista. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el retrato, sobre todo el retrato femenino, y a lo largo de un tiempo pues he hecho bastantes. Este, por ejemplo, es un retrato que subí el otro día, tenéis el vídeo en el canal, y esta de aquí es la referencia. ¿Ayudaría en algo que el retrato fuera 100% igual? ¿Se podría corregir? Esas decisiones dependen de la inteligencia de cada uno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, compartid o haced lo que creáis conveniente. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Y son solo formas abstractas. Y son solo formas abstractas con... Y son solo formas abstractas. Y son solo formas abstractas. Y son... Y son solo formas abstractas descompuestas. Y son solo formas abstractas después. Y son solo formas abstractas después. Joder.